Muy buenas tardes y bienvenidos un jueves más a este tiempo de meditación de la palabra. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Vamos a hacernos unas preguntas en esta tarde. ¿Es Jesús Dios? ¿Alguna vez Jesús afirmó ser Dios? Si leemos la Biblia, es cierto que no encontramos a Jesús diciendo las palabras exactas «Yo soy Dios». Sin embargo, eso no significa que él no proclamara ser Dios. Por ejemplo, si acudimos al Evangelio de Juan, el capítulo 10, el versículo 30, podremos leer las siguientes palabras de Jesús, que dijo: «Yo y el Padre uno somos». Y a simple vista estas palabras pues no parecen ser una afirmación de Jesús, de decir que es Dios, pero vamos a ver la reacción de los judíos ante estas palabras. Seguimos leyendo en este Evangelio de Juan, en el capítulo 10, a partir del versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: «Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis?». Le respondieron los judíos diciendo: «Por buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia que tú, siendo hombre, te haces Dios». Los judíos entendieron esta declaración que hacía Jesús como la afirmación de que era Dios y por eso lo querían apedrear. Y en los versículos siguientes Jesús no los corrige. Jesús no dice: no, yo no afirmé ser Dios. Eso indica que Jesús realmente estaba diciendo que era Dios al declarar estas palabras: «Yo y el Padre uno somos». Juan 8:58 es otro ejemplo. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy». Y la respuesta de los judíos que escucharon esta declaración fue coger piedras para matarlo por blasfemia, porque así es como la ley de Moisés les ordenaba hacerlo. Si acudimos a Levítico 24:15 podemos leer estas palabras, esta ley que decía: «Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. El que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera». Esto nos lleva a la conclusión de que el hecho de que Jesús dijera que era antes que Abraham era como decir que era Dios, y por tanto los judíos entendían que estaba blasfemando el nombre. El nombre está escrito aquí con mayúscula, porque el nombre se refiere al nombre de Dios. Por tanto, los judíos entendían que con estas palabras Jesús estaba diciendo: «Yo soy Dios». Seguimos navegando por la Biblia y vamos ahora al pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 1, que dice: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Más adelante, en el versículo 14, dice que aquel Verbo fue hecho carne. Esto nos indica claramente que Jesús es Dios en la carne, que además era con Dios, determinando así la personalidad individual del Hijo dentro de la Trinidad, y que es Dios, no un Dios, sino Dios mismo. Con respecto a Jesús, Tomás, el discípulo, declaró: «Señor mío y Dios mío». Podemos leer en Juan el capítulo 20, el versículo 28. Y Jesús ante esa afirmación no lo corrige. Tito 2:13 nos anima a esperar la venida de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. También segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 1, dice: «Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra». En Hebreos 1:8, el autor de Hebreos hace referencia al Padre, y el Padre
declara de Jesús estas cosas, mas del Hijo dice, es decir, Dios del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. El Padre se refiere a Jesús como oh Dios, indicando que Jesús es verdaderamente Dios. En Apocalipsis, un ángel ordenó al apóstol Juan adorar solamente a Dios. Si vamos a Apocalipsis, el capítulo 19, el versículo 10, podemos leer lo siguiente, narrado por Juan. Yo me postré a sus pies para adorarle. Está hablando del ángel, se postró a los pies del ángel para adorar a ese ángel. Y el ángel le dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Si vamos viendo otros pasajes de la Biblia, en algunas ocasiones vemos cómo Jesús recibe adoración. En Mateo 2:11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Estos fueron los magos que cuando vieron a Jesús nacido, pues lo adoraron como a Dios. En Mateo 14:33 sí podemos leer, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. En Mateo 28:9 podemos leer, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y más tarde, en el versículo 17 de este mismo capítulo 28 de Mateo, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Estando ya Jesús resucitado, estos acontecimientos sucedieron en las apariciones que tuvo Jesús a sus discípulos antes de ascender definitivamente al cielo. Le adoraron. En Lucas 24:52 podemos leer, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Esto fue en la ascensión al cielo de Jesús. Los discípulos le adoraron. En Juan 9:38, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Esto fue lo que hizo el ciego que Jesús sanó, en el momento en que pudo ver a Jesús y conoció que era el Hijo de Dios, porque Jesús mismo se lo había revelado. Vemos en todos estos pasajes que Jesús nunca reprende a la gente por adorarle. Si Jesús no fuera Dios, Jesús le habría dicho a la gente que no le adoraran, que solamente Dios es digno de recibir adoración, como Jesús sabía. Pero no recriminó a estas personas que le adoraron como Dios. Él habría hecho lo mismo que vimos antes que hizo el ángel con Juan cuando se postró para adorarle. Habría derivado esa adoración a Dios. También lo hizo Pedro de esta manera cuando Cornelio se arrodilló delante de él en Hechos, el capítulo 10, los versículos del 25 al 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hay muchos otros versículos y pasajes de la Escritura que argumentan en favor de la deidad de Jesús. La razón más importante para decir que Jesús tiene que ser Dios es que si Él no es Dios, su muerte no habría sido suficiente para pagar el castigo por los pecados de todo el mundo, como leemos en 1 de Juan 2:2. Si Jesús no fuera Dios, sería un ser creado y no podría haber pagado la pena infinita requerida por el pecado contra un Dios infinito. Solamente Dios pudo pagar tal pena, tal penalidad infinita. Solamente la santidad de Dios, la santidad perfecta, la santidad real, le hace el Cordero perfecto para el sacrificio por nuestros pecados. Solamente Dios pudo tomar los pecados del mundo, morir y posteriormente resucitar, probando así su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Solamente Dios puede vencer a la muerte por sus propios medios. Ningún otro ser creado puede
vencer a la muerte y al pecado. Segunda de Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién no ha conocido pecado? Dios solamente. Este es uno de los pilares fundamentales de aquellos que nos decimos ser cristianos. Algunos que se autodenominan, entre comillas, cristianos, niegan la deidad de Jesús y con eso están invalidando el sacrificio de Cristo en la cruz, la muerte de Jesús en la cruz. Si Jesús no es Dios, no tiene ningún valor. Nosotros sabemos que es Dios. Para terminar, acudimos a otro pasaje en el que Jesús mismo proclama de sí mismo que es Dios, y lo encontramos en Juan, el capítulo 17, el versículo 5, y leemos estas palabras que Jesús dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es la oración de Jesús antes de ser entregado y muerto, una oración en la que encomendaba a sus discípulos al Padre, una oración en la que le pedía al Padre volver a disfrutar de la gloria que tenía antes de la creación, cuando solamente existía Dios en sus tres personas, una gloria que el Padre le iba a devolver después de resucitarlo y vencer a la muerte, una gloria que solo podía disfrutar Dios siendo Dios. Por tanto, Jesús, si no fuese Dios, ¿cómo podría disfrutar de esa gloria divina que solo Dios disfruta? En este pilar fundamental basamos nuestra fe. Es el pilar en el que se fundamenta la Iglesia de Cristo, tal y como lo confesó Pedro cuando Jesús le preguntó en Mateo, el capítulo 16, el versículo del 15 al 18, y es motivo de nuestro descanso. Dios mismo hizo la obra de salvación. Nuestra salvación no depende de nosotros, sino de la obra que Dios mismo hizo. En eso descansamos y por eso oramos en gratitud a nuestro Dios. Oremos. Sí, Señor y Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra, a través de la Biblia, nos revela que Jesús es Dios, que su sacrificio perfecto puede salvarnos, que su sacrificio perfecto paga la pena de nuestros pecados, nos libra de tu ira venidera. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos lo revela, porque no lo conocemos porque alguien nos lo ha dicho, sino porque tú mismo nos lo has dicho y nos lo has revelado. Descansamos en que la salvación está en tus manos, que eres tú, Señor, el que nos salva. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Te invito a que vuelvas a buscar los pasajes que hemos compartido, que puedas comprobar que la Biblia afirma que Jesús es Dios. Que no te lo creas porque te lo digo yo en un vídeo, porque te lo cuente otra persona o porque lo veas en otro vídeo, sino porque la palabra de Dios, la Biblia, así te lo enseña. Y si crees que Jesús es Dios, estás en el buen camino. Contacta con nosotros si quieres que resolvamos las dudas que puedas tener. A través de nuestra página de Facebook podremos solventar aquellas cosas que aún no quedan claras y que podremos aclarar con el estudio de la palabra. Les emplazo para el próximo jueves, si Dios quiere, para seguir indagando, descubriendo y conociendo al Dios que nos habla en la Biblia. Bendiciones en Cristo Jesús.